Derecho a la educación. La educación ha sido reconocida por el Sistema de las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Promueve que todos los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a una educación libre, gratuita y de calidad, y que los estados son responsables por garantizarla. Se funda en los principios de obligatoriedad, gratuidad, igualdad de oportunidades y no discriminación. Consideración se desprende de lo preceptuado en los siguientes tratados internacionales de derechos humanos: Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. En el capítulo segundo de los derechos sociales y económicos de la Constitución Política del Perú, se establece que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Así también se indica que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Asimismo, señala que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. Además que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. Pandemia por COVID-19. El Ministerio de Educación dispuso la continuidad del servicio educativo a través de la estrategia Aprendo en Casa, ante el cierre de las instituciones educativas como medidas para salvaguardar la vida y la salud de la población. Esta estrategia hace uso de la web, la radio y la televisión para llegar a todos los estudiantes del país, y está organizada por niveles, ciclos, grados o edades según la modalidad. Nuestro país tiene condiciones geográficas y socioeconómicas variables, imposibilitando que los estudiantes de zonas rurales, indígenas, pobres y de extrema pobreza puedan acceder a las plataformas de la estrategia, vulnerando así el derecho a la educación. Lo descrito se refleja en los siguientes casos. Educación ante la pandemia. Conectividad en regiones y acceso a equipos limitan programa Aprendo en Casa. Solo el 32,1% de los hogares cuenta con una computadora o laptop. Asimismo, apenas el 35,9% cuenta con acceso a internet fijo. Lisandro Aroquipa Luque, un estudiante de 10 años de la institución educativa primaria número 73025 Cantati Ururi en Puno, con una radio
radio colgada en su hombro y su cuaderno de aprendizaje, sube al cerro acompañado de otros niños. Yo aprendo por la radio. En mi casa no hay señal de radio peruana. Subo a la cima del cerro para captar la señal. Las personas de la radio hablan muy rápido y no me da tiempo para escribir, dice el estudiante en idioma aymara. En el poblado Bello Horizonte de Puente Piedra, las ganas de estudiar de un grupo de chicos y chicas superan las limitaciones tecnológicas que padecen. Todas las mañanas, poco antes de las 9, 7 escolares suben a los cerros para captar la señal de internet, que les permite escuchar sus clases virtuales a través de 2 celulares que comparten. En plena granizada, 2 alumnos de la institución educativa 72088 de la comunidad de Tumuyo, del distrito de San Antón, provincia puneña de Azángaro, subieron junto a su mamá al cerro más alto para captar la señal de internet y recibir las clases de Aprendo en Casa. En Puno, para los hermanos Soledad, de 16 años, Juan Carlos, de 13 años, y Anthony, de 10 años, no es Aprendo en Casa, sino Aprendo en el Cerro. Todos los días deben escalar al Cerro Sachalaca para poder captar la señal y acceder a sus clases. Aislados de la educación, niños cusqueños de la comunidad de Mairasco se las ingenian para estudiar en el cerro de su comunidad. El 18% de estudiantes en la región de Cusco no accede a la estrategia del gobierno Aprendo en Casa. Rosita y Esther están en jardín. Por ahora solo siguen las clases por radio. Ellas se esperan y se unen a sus otros vecinos en el cerro de Mairasco para dibujar o intentar aprender a leer o contar los números correctamente. Mientras que Fabián cursa el segundo de primaria y usa el celular de su papá para enviar las tareas. Aprendo en Casa. Más de 1 millón de niños peruanos no reciben clases en su lengua materna. Casi al término de la cuarentena, Aprendo en Casa ha conseguido traducir sus programas a solo 10 de los 48 lenguas originarias que tenemos en el país. El estado de emergencia ha demostrado la necesidad de promover la educación bilingüe y extender la conectividad a más zonas rurales del Perú. La falta de conectividad es una brecha que imposibilita la igualdad en el derecho a la educación. Si todos los pueblos del Perú tuvieran acceso a Internet y en todos los niveles educativos, además de contar con computadoras para el uso de los estudiantes, esa denominada brecha no existiría. La pandemia puso en evidencia las falencias en el sistema educativo que viene arrastrándose por años, y a pesar que vivimos en una era tecnológica, no se ve reflejado en la educación. En consecuencia, la pandemia por COVID-19 impacta significativamente en la deserción escolar en el Perú, porque existen diversos factores, como la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación, la diversidad geográfica y socioeconómica existente en nuestro país. La pandemia por COVID-19 nos mostró la deplorable realidad del sistema educativo en el Perú. En ese sentido, es propicio preguntarse en dónde o en quién recae la responsabilidad de que este derecho tan importante como es la educación se encuentre vulnerado. Y con esto les decimos muchas gracias.